para mí necesitamos una explicación que va a ser el sustento para que no le dé miedo a las empresas. Dicen, menos día de trabajo. Bueno, vamos a conocer esa otra parte. Bueno, le vamos a preguntar los detalles y por qué sí o por qué no. Podría o no funcionar en nuestro país a Matías Wasserman, ahí lo ven. Él es licenciado en Economía, integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Matías, ¿cómo va? Acá Agustín y Julieta, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, Agustín, Julieta, ¿cómo andan? Muy bien y con muchas preguntas al respecto, ¿no? ¿Qué dicen los números? ¿Cómo está resultando esta semana laboral de 4 días? Bien, como ustedes recién mencionaban, la semana pasada se publicaron los primeros resultados de lo que es hasta ahora la prueba más grande realizada hasta ahora en todo el mundo sobre la semana laboral de 4 días. Se implementó en el Reino Unido entre junio y diciembre del 2022 por científicos de la Universidad de Cambridge, y la verdad que los resultados son bastante alentadores. De hecho, el informe tiene que ver con un proyecto de política pública que ellos le presentan a los legisladores del Reino Unido para empezar a implementarlo cada vez en mayores empresas. Esta prueba piloto incluyó a 2.900 empleados de más de 60 empresas. Obviamente las organizaciones y las empresas se inscribían voluntariamente a la prueba, y luego de eso, a lo largo de todo el proceso, y una vez terminado el proceso, estos científicos entrevistaban por un lado a los empleados que formaron parte de la prueba y por otro también se contactaban con los gerentes y empresarios para ver los resultados en términos corporativos de lo que había sido la prueba. Bien, ¿y esos resultados qué arrojaron de un lado y del otro? Mira, exacto, lo correcto sería pensarlo desde los dos planos. En primer lugar, respecto a los empleados que formaron parte de esta prueba, casi 3.000, se verificaron niveles mucho más bajos de agotamiento. Casi un 70% de los empleados afirmaron tener niveles más bajos de agotamiento, casi un 40% aseguró estar menos estresado, 2/3, en realidad en 2/3 cayó el pedido de baja por enfermedad, o sea, se redujeron también las enfermedades, o al menos se redujeron los pedidos de día de baja por enfermedad, y también bajó a menos de la mitad el número de renuncias de los empleados que formaron parte de la prueba. Con todo esto, además, obviamente, se verificaron mejores indicadores de sueño y de salud mental. Los empleados aseguraron poder pasar más tiempo en familia, tener mejores capacidades para combinar el tiempo laboral con el tiempo social, la vida social y las tareas de cuidado, mayoritariamente no remuneradas. Así que desde el punto de vista de los empleados y las empleadas, por más que suene bastante intuitivo, no está mal tenerlo en estadísticas, los resultados fueron más que positivos. Pero a la vez, cuando vamos a ver desde el punto de vista corporativo, también encontramos resultados muy alentadores. En primer lugar, porque obviamente tener empleados más contentos suele repercutir en un mejor clima de trabajo. Pero incluso al mirar los ingresos, cuando se compara el promedio de las empresas, de estas empresas que participaron de la prueba, sus ingresos entre junio y diciembre del 2022, es decir, durante el periodo de la prueba, contra el mismo periodo de años anteriores, se observa que aumentaron los ingresos casi en un 35%. Incluso cuando le descontamos la inflación, un fenómeno que este último año también se vio en el Reino Unido, incluso descontándole la inflación, vemos un crecimiento real de los ingresos bastante considerable. Este es el famoso win-win. Ahora, me imagino que alguien del otro lado dirá, bueno, esto es en Gran Bretaña. Si lo traemos acá a Sudamérica, puede haber una variable que sea interesante, porque más allá de acortar la jornada de los días laborales, en países donde no hay pleno empleo, si vos acortás, podés emplear más gente. Esto también hay una estadística que puede promover que las empresas puedan tomar más gente, teniendo en cuenta que va a trabajar menos la que está. Está buenísima la pregunta, Agustín. Mira, respecto a los reparos, ¿no?, a las preguntas que a mí también me surgen cuando vi los resultados del informe, diría que hay dos grandes. En primer lugar, respecto a la rama de actividad. Incluso en Gran Bretaña, digamos, en países desarrollados, con indicadores macroeconómicos ordenados, esta prueba se realizó principalmente en empresas de publicidad y marketing, de creatividad, en fundaciones, en estudios jurídicos. Digamos, son actividades en general que uno puede entender mejor
cómo aumenta la productividad cuando se reduce un día la jornada laboral. Ahora, quizás si pensamos en un trabajo más manual o en un trabajo que exige mucha presencialidad, no sé, un kiosquero o la administración de un kiosco, probablemente tener una persona menos ahí no repercuta necesariamente en mayor productividad. Así que, por un lado, tenemos esta cuestión de la rama de actividad. Y por otro, como vos bien decís, el mercado laboral argentino dista bastante del mercado laboral del Reino Unido, y en ese sentido sí, probablemente, por ejemplo, uno de los resultados al que presenta este informe tiene que ver con que la enorme mayoría de los empleados dice que nunca más pensaría en volver a una jornada laboral de 5 días y que no se cambiaría a otra empresa que trabaja 5 días por semana. Claro. Es probable que eso en Argentina sea diferente, que más bien lo que suceda en caso de implementarse una jornada laboral de 4 días es que le permita a los trabajadores y a las trabajadoras disponer de mayor tiempo, no tanto lamentablemente para la vida social o para las tareas de cuidado y de hogar no remuneradas, sino probablemente para complementar su salario, obviamente la prueba fue sin recorte salarial, para complementar ese salario con algún otro trabajo, aunque sea part-time. Claro, lamentablemente acá Claro. dejaríamos de trabajar un día para trabajar más por otro lado. ¿Y qué pasa, Matías, en el medio con el home office? ¿Es tenido en cuenta? ¿Esta gente que además trabaja un día menos también lo hace desde la casa? Bueno, hay algo de la experiencia del home office, sobre todo de la pandemia, creo, que marcó un precedente en la posibilidad, ¿no?, de ir implementando esta jornada laboral de 4 días. Sí. El home office no es considerado como descanso, digamos. Uno cuando trabaja de su casa está trabajando, Claro. pero es probable sí que ante una jornada laboral de 4 días uno sea más eficiente en ese tiempo que trabaja, y quizás el home office en algunos casos, no quiero generalizar, permite ciertas distracciones que ante una situación así no ocurre. La adaptación de cada empresa para la jornada laboral fue muy heterogénea. Hubo empresas que cerraron las oficinas el viernes y todos los trabajadores se tomaban el viernes. Sí. Hubo empresas que daban a elegir, hubo algunas empresas que según puesto, ¿no?, si 2 personas tienen un rol parecido en la empresa, entonces uno se tomaba un día y otro. Entonces, más o menos así funcionaba. Pero no, el home office no funciona como descanso, pero sí probablemente haya marcado el precedente que permitió y que al empleado entiende mejor cuáles son sus responsabilidades y cómo reordenar su tiempo ante una reducción de la jornada. Matías, y la última de mi parte, si tenemos en cuenta Dale. esto, menos días, se puede, me parece, poner a trabajar más gente, o sea, podría subir el empleo, pero vos en lo personal, después de ver este estudio y siendo economista, ¿crees que puede llegar a ser viable para nuestro país en un mediano plazo esto? Sí, yo creo que es interesante al menos discutirlo. Como todo, la adaptación de cada rama es muy diferente, pero de última, lo más probable hoy, la Argentina, el mercado laboral argentino, más que un problema de empleo, de actividad, lo que tiene es un problema de ingresos. Tenemos uno de los índices de desempleo más bajos de la historia moderna argentina, pero sin embargo una de las tasas de pobreza más elevada. Entonces creo que esa comparación lo único que deja como saldo es la posibilidad de que las personas ya empleadas puedan obtener un mayor ingreso. Bueno, la posibilidad de 4 días de jornada laboral permitiría quizás avanzar en ese sentido. ¿No hay una trampita ahí? Te lo pregunto desde el prejuicio, tal vez, en la cifra de desempleo donde cuentan como empleado a gente que por ahí cobra un plan potenciar trabajo. Bueno, lo cierto es que en realidad las personas que cobran el potenciar trabajo, está buena la pregunta porque está muy difundido y cuando está el espacio para contestar me resulta súper interesante. Las personas que cobran un potenciar trabajo en realidad están trabajando. La cifra del potenciar trabajo no permitiría, que está por debajo de los 30.000 pesos, Claro. no permite subsistir a ninguna familia. Claro. En promedio, las personas de los deciles más bajos, que son quizás algunas de ellas las que están inscritas en el programa Potenciar Trabajo, siguen teniendo un 75% de los ingresos como ingresos laborales. O sea, incluso las personas que reciben algún tipo de ayuda o transferencia del Estado siguen teniendo la gran mayoría de sus ingresos como parte de sus trabajos, digamos, por fuera de estos programas. Con lo cual no diría que es una trampa, pero sí es algo que habría que atender, sin duda. Claro, claro. Bueno, Matías, súper interesante. Nos quedaríamos charlando un rato más con vos, pero bueno, son los tiempos de la televisión. Gracias y seguramente Gracias volvamos a hablar ustedes. pronto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.